Sean ustedes bienvenidos a este canal de YouTube. Vamos a presentarles esta vez algo muy especial de esta época en nuestro país, El Salvador. El Salvador queda en América, en Centroamérica. El Salvador, con toda su historia, ha tenido un pueblo que ha luchado por su libertad. Desde la conquista de los españoles, los salvadoreños han sido así. Para 1977, por lo menos el pueblo recibe una buena noticia. Un sacerdote de pueblo llamado Óscar Arnulfo Romero es designado por el Papa Paulo VI como el arzobispo de San Salvador. ¿Qué es lo que pasa cuando viene Monseñor Romero acá? Él no creía que realmente se estuviera en represión en contra del pueblo, e igualmente también Monseñor Romero no creía que el ejército persiguiera a los sacerdotes. Pero entre ellos había un sacerdote que cuando Monseñor Romero ya ocupó el cargo de arzobispo, él le decía la verdad. Era el padre Rutilio Grande. En parte le creyó, pero le vino a creer Monseñor Romero al padre Rutilio Grande cuando el ejército ordenó asesinar al padre Rutilio Grande en una ciudad al norte de San Salvador. Pero antes de él ya habían asesinado a otros sacerdotes. En total, hasta 1980, habrían asesinado más o menos unos 9-10 sacerdotes, los escuadrones de la muerte que estaban aquí ajusticiando al pueblo durante estos años de conflicto. En 1979 y el 80 se da un golpe militar y entonces la situación se complica más para los salvadoreños. Llegan nuevamente los militares, pero esta vez ya el pueblo está cansado de tanta represión y piensa ya levantarse en armas definitivamente, formando un ejército guerrillero que combata abierta y efectivamente al ejército salvadoreño y también a la ayuda que brindan los norteamericanos a este país, a los militares. Pero en ese año de 1977 llega Monseñor Romero, pasan tantas cosas en esa época y es amenazado a muerte. En 1980 Monseñor Romero es asesinado. ¿Cuándo fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero? El 24 de marzo de 1980. Un día después que el arzobispo diera un mensaje de desobedecer las órdenes de matar que dio a los soldados y a los guardias nacionales para que no siguieran asesinando al pueblo. Este comando de los escuadrones de la muerte era dirigido por el ex mayor del ejército Roberto Daguizón, que también fue el fundador del partido Arena en la década de los 80. Monseñor Romero fue abatido en una iglesia llamada La Divina Providencia, que queda al poniente de San Salvador. Allí un tirador llegó por la puerta principal y desde esa distancia hasta el altar donde estaba Monseñor Romero, le disparó directamente al corazón, matándolo de un solo disparo. Monseñor Romero cayó y ahí empezó la problemática para El Salvador, porque ya todos veíamos vislumbrar una guerra civil entre la guerrilla, los grupos guerrilleros y también el ejército salvadoreño ayudado por los Estados Unidos. Esta historia es bien amarga en nuestro país. Toda esa guerra provocó unos 80,000 muertos y lamentablemente fueron provocados por los escuadrones de la muerte, que asesinaban a mansalva a todos los salvadoreños, jóvenes estudiantes, mujeres, hombres, ancianos y de toda naturaleza eran asesinados por los escuadrones de la muerte. Pero esa década de la guerra nos sirvió para bastante, para tratar de ir formando ya la base
para que nuestro país y en el futuro no hubiese ese tipo de dictadura militar y que solamente prevalecieran los presidentes civiles y no militares. Pero a pesar de todo ello, la situación se complica a estas alturas. Menos mal, en el caso de Monseñor Romero se recuerda todos los años, y precisamente fue en el año de 2016 cuando el Papa Francisco da la noticia más grande que han recibido los salvadoreños. Precisamente fue convertir a Monseñor Romero como beato de la Iglesia Católica. Ya posteriormente sería la canonización que se espera en estos días. Pero Monseñor Romero fue beatificado aquí en San Salvador, y precisamente fue en una plaza que es un símbolo para los salvadoreños, que se le llama el Divino Salvador del Mundo. En ese lugar vino un enviado del Papa que se tomó pues la beatificación de Monseñor Romero, y casualmente, como por milagro, en el sol, eran horas del mediodía, aparece un halo en el cielo junto al sol, precisamente en los momentos que la Iglesia del Vaticano beatificaba a nuestro arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia no olvidará, otra vez bañan con sangre al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre más valioso de la Iglesia, por su ejemplo y valentía, un verdadero Arnulfo Romero. Tú fuiste nuestro pastor, y en los sencillos y humildes pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, esta tierra del hambre. Yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Francesco con la sua firma ha autorizzato la prossima canonizzazione di due grandi uomini di Chiesa, l'arcivescovo del Salvador in America Latina, Óscar Romero.
Oscar Romero will be named a saint. La noticia está en todos los diarios del mundo. Es que el Papa argentino Francisco firmó el decreto del milagro por intercesión del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte mientras decía misa. Sobre Oscar Romero también es una de las canonizaciones más esperadas. Monseñor Oscar Arnulfo Romero será canonizado a instancias del Papa Francisco. Recordemos un poco los prolegómenos de esta noticia. Se nos ha dicho que el milagro ya ha sido aprobado, solo que no lo podíamos decir al público, que fue por voto unánime de los médicos. Ellos dijeron, esto no tiene explicación científica, por tanto, la causa es divina, ¿no? Ese es un milagro. El milagro hoy se explicó cómo es, habrá que buscar palabras más sencillas para decir cosas muy técnicas que se leyeron en el comunicado, pero es un milagro totalmente sorprendente. Y ver a la familia, que ustedes pronto la van a conocer, sin duda, tan feliz y tan saludable, uno se conmueve. Y que sea una familia luchadora, pues no una familia así de sangre azul, también me encanta mucho que sea así. Entonces eso después los teólogos, todos en unánime dijeron es un milagro. Y por último los cardenales, y también unánime, esto no es común, esto es unanimidad en los 3 niveles, y el Papa que dice pues que se publique. Ese fue el camino que se siguió, y que ayer que el Papa da la orden, es cuando celebramos el recuerdo del Papa que nos visitó el 6 de marzo de 1984. A mí me ha impactado mucho, porque es un santo de 4 papas. Pablo VI, Juan Pablo, Benedicto y ahora Francisco. Es un caso realmente muy especial. De gel es un grupo de síntomas que se presentan en las mujeres embarazadas que padecen hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. Toma su nombre de las siglas de estos síntomas en inglés. Resulta ser una enfermedad fulminante, el síndrome de Gel, muy poco habitual, que fue descrito por primera vez como tal por Louis Weinstein en 1982, quien 3 años más tarde lo catalogaría como una variante de preeclampsia severa que puede desarrollarse antes y después del parto. Este síndrome se presenta en aproximadamente 1 o 2 de cada 1000 embarazos, aunque en las mujeres con preeclampsia o eclampsia la afección se desarrolla entre el 10% y el 20% de los embarazos. Casi siempre el síndrome de Gel se presenta durante el 3er trimestre del embarazo y algunas veces se manifiesta en la semana posterior al nacimiento del bebé. Entre las complicaciones del síndrome de Gel se encuentran el edema pulmonar, insuficiencia renal, insuficiencia y hemorragia del hígado y la separación de la placenta de la pared uterina. Cuando Cecilia entró en el momento más grave de su vida, después del nacimiento de Luis Carlos, y todo parecía que iba de mal en peor, su esposo Alejandro tomó en sus manos la Biblia que le había regalado su abuela, y de ella cayó una estampa de Monseñor Romero con la oración para pedirle su intercesión por un milagro. Él comenzó a hacerla y pidió a los hermanos de su comunidad del camino neocatecumenal que se unieran todos los días para orar por un milagro por la intercesión del beato Oscar Romero, obispo y mártir. Así lo hicieron todos con fe. El fruto de ello es que Cecilia salió pronto del coma y hoy agradece a Dios y al beato Romero por su salud y la vida de Luis Carlos. Desde entonces nos unimos a la alegría de esta familia Rivas Flores y hoy damos gracias a Dios por la noticia de la pronta canonización del beato Oscar Romero, obispo y mártir. Muchas gracias. Vamos ahora a dar inicio a la sección de preguntas. Invitarles a que se acerquen al micrófono por este costado y suplicamos amablemente que las preguntas se orienten al tema de la canonización de Monseñor Romero.
Favor de presentarse, presentar su medio y hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. La primera inquietud que surge, y creo que en todos, es la fecha y sede de la canonización. Como dijo Monseñor Escobar Alas, no hay una fecha establecida, pero circuló el rumor de que podía ser en octubre. Quería saber si se tiene un dato sobre eso o se debe descartar. Y lo otro es que, coincidente con la canonización, nos encontramos en un año polarizado por elecciones, y si todo este proceso también no puede verse afectado en ese sentido. La canonización de Monseñor Romero, como las demás canonizaciones, obedecen a un proceso canónico, y prácticamente hemos llegado al final del proceso. Lo primero es presentar el milagro después de la beatificación. Si el milagro es admitido por la Congregación para las Causas de los Santos, lo devuelve a la diócesis, la congregación, para que lo instruya. La diócesis constituye un tribunal ad hoc y luego reúne toda la información, toda la instrucción sobre el milagro, ese tribunal, y se envía a la Santa Sede, a la Congregación para las Causas de los Santos. Después hay un estudio exhaustivo y un consejo de médicos científicos finalmente lo va a aprobar o desaprobar. Si lo aprueba, pasa a la siguiente fase, que es el estudio teológico, y un consejo de teólogos también deberá aprobarlo o desaprobarlo. Si se aprueba, pasa al consejo de cardenales, y igualmente este deberá estudiarlo y aprobarlo o desaprobarlo. Si lo aprueban los cardenales, finalmente pasa al Papa, y el Papa es quien da la última aprobación. Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Pudiéramos decir que hemos prácticamente concluido el proceso, felizmente. Ahora solo queda el consistorio de los cardenales y el Papa, naturalmente, que lo preside. Y entonces el Papa va a determinar el lugar y el día y el lugar de la canonización. De tal suerte que a esta fecha no hay ninguna comunicación del Vaticano. No se ha hablado ni del lugar ni de la fecha. Cuando tengamos la noticia, se los vamos a comunicar con muchísimo gusto. Pero en el momento no la tenemos. No la tenemos. Ahora, en cuanto que ¿por qué se ha dado hoy la noticia y qué relación puede tener con los acontecimientos nacionales? Nada que ver. Se sigue más bien un proceso, como hemos explicado, canónico, y al terminar el proceso se da la noticia. En eso estamos. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora sí es cierto que es una gran bendición para todos, la más grande que podemos imaginar, tener un obispo santo, tener un santo del país y de esta envergadura como es Monseñor Romero, tan amado por el mundo entero. Y entonces conviene que pidamos a Monseñor Romero el don de la paz, el don de la justicia, de la fraternidad, de la verdad en nuestro país. Y eso es un gran acontecimiento.
Eso es lo que yo puedo decir. No tenemos en verdad ninguna fecha señalada, ni en ningún lugar tampoco, no se nos ha dicho. Nosotros los obispos hemos pedido al Papa que sea aquí en El Salvador. Hace poco enviamos una carta firmada por toda la conferencia episcopal. Su excelencia, reverendísima, el señor nuncio apostólico, tuvo la bondad de llevar la carta al Papa y entregársela personalmente, con tanta delicadeza. Le agradecemos mucho. Y también en la visita al Límina le pedimos, tanto hoy en la carta como cuando tuvimos la visita al Límina el año pasado, que visitara El Salvador y que en esa visita canonizara a Monseñor Romero. Y él nos escuchó con mucha bondad, con mucha amabilidad, pero no nos contestó. Y es que el proceso todavía faltaba. Durante la década de los 70, aquí en El Salvador se iniciaron serios problemas por la dictadura militar. El pueblo se comenzó a levantar, se conformaron 5 grupos guerrilleros y varias organizaciones populares. En 1977 fue nombrado como arzobispo de San Salvador el sacerdote Óscar Arnulfo Romero. Ya Monseñor tomó posesión en 1977, casi en el mismo año en que el general Carlos Humberto Romero tenía que tomar precisamente posesión como presidente después de un fraude electoral que se realizó en nuestro país, dándole el triunfo al PCN. Y esto provocó problemas en el pueblo. Se levantó totalmente y se inició una guerra después del asesinato de Monseñor Romero. El proceso que ha seguido para tratar de investigar la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hasta el momento ni siquiera se ha iniciado, porque la justicia aquí no vale para nada, porque hay una sala de lo constitucional que ha tenido pendiente toda esta situación. No se ha obligado a que se dicte una investigación en el caso de Monseñor Romero, ya que la Comisión de la Verdad, después de los acuerdos de paz, dictaminó y dio a conocer un documento en el cual aparecían los nombres de las personas que podrían haber sido los responsables del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pero este proceso pasó durante la guerra, durante 1980, y entonces la Iglesia Católica propuso al Vaticano, estaba en ese entonces Juan Pablo II, para que tratara de beatificar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, porque el Papa Juan Pablo II fue uno de los papas que se oponía a muchas cosas contra Monseñor Romero, porque este papa era completamente anticomunista, y entonces creía la extrema derecha de este país que el comunismo estaba invadiendo El Salvador y el pueblo levantado en armas era comunista. Pero todo pasó y luego se llegó a que la beatificación se iniciara la investigación a partir de 1994. Luego ha seguido, y precisamente en el año 2016 el Papa Francisco dio a conocer la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ahora después, el 16 de este mes, dio a conocer la canonización que será próximamente de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. San Romero de América, como se le conoció desde el principio, indiscutiblemente tendrá que ser beatificado, pero aquí en El Salvador, porque así lo pide la Iglesia, así lo pide el gobierno, así lo pide el pueblo. Y el Papa Francisco tendrá que acceder a esa petición de los salvadoreños, que se haga aquí la canonización de Monseñor Romero y que venga a visitar el Papa aquí, a El Salvador, ya que el único que ha visitado El Salvador, uno de los papas, ha sido Juan Pablo II. Después de esa primera visita que realizó el Papa Juan Pablo II en 1983, en 1996 realizó otra llegada a nuestro país. Y en ambas visitas que hizo a El Salvador, el Papa Juan Pablo II visitó la tumba de Monseñor Romero. La visitó como
haciéndole ver al pueblo que disculparan lo que había pasado años atrás, cuando se le criticaba mucho a Monseñor Romero, ya que él, junto a la Biblia, él estaba dando a conocer el sentimiento de la Iglesia Católica con respecto a lo que pasaba en El Salvador. Entonces ya viene la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Los salvadoreños estamos a la espera y por esa razón es que ahora hemos querido recordar todo ese proceso que ha habido cuando fue asesinado Monseñor Romero, cuando cae precisamente herido de muerte y unas monjas le ayudan, y ese proceso lo siguió hasta el Hospital Policlínica Salvadoreña, donde murió perfectamente el arzobispo de San Salvador, y el pueblo llegó a visitar ese lugar donde él estaba, el cadáver de Monseñor Romero, en una camilla, y tenía 4 agujas de color en el pecho, señalándole por donde había ingresado la bala asesina que le dispararon a Monseñor Romero los escuadrones de la muerte, especialmente un guardaespaldas del hijo del coronel Molina, que fue presidente de la República y que hasta el momento no se ha podido capturar y tampoco se le sigue un proceso. También se dio a conocer de que él llegó en un vehículo para dispararle a ese guardia nacional y le disparó a Monseñor Romero matándolo. Pero ya la situación está pasando en este momento, pero solo se espera que esta canonización se realice aquí en El Salvador. Así es que, mis amigos, vamos a estar pendientes. Este mes de marzo indiscutiblemente es de alegría para los salvadoreños, porque el Papa ya nombró la canonización de Monseñor Romero en los próximos días. Gracias por habernos visto y escuchado, porque queríamos darles a conocer todo este proceso que lleva el asesinato del arzobispo de San Salvador durante la guerra de 1980. Hay que pásenla bien y que disfruten este canal de YouTube.